Rusia, cuyo nombre oficial es Federación Rusa, es geográficamente la nación más grande del mundo al extenderse por todo el norte de Asia y buena parte de Europa del Este. Comparte fronteras con Noruega, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte. Para el siglo XVIII, el Imperio ruso era uno de los más grandes imperios de la historia. Después de la Revolución de Octubre de 1917, la Federación Soviética Socialista de la República Rusa era la más grande e influyente de las constituyentes de la Unión Soviética, unión que se mantuvo hasta 1991. Las primeras marionetas de las que se tiene registro en Rusia datan del siglo XV. Restos de figuras de barro huecas, con un espacio para introducir los dedos del manipulador, fueron encontrados por arqueólogos en la zona de la Plaza Roja de Moscú. Estas marionetas eran utilizadas por artistas itinerantes llamados shkomorik. La evidencia más antigua de una presentación de shkomorok está fechada en 1636 y es un dibujo con una breve nota de Adam Olearius, un académico alemán y secretario de la Embajada de Holstein en Rusia, al describir un viaje a Persia pasando por Rusia. La representación de marionetas parece ser un espectáculo de feria, junto con juegos de osos, música, bailes, etc. En él, el marionetista está presentando sus figuras sobre una especie de tienda circular, acomodado alrededor de un cuerpo desde la cintura, muy similar a las usadas en Persia, China y Asia Central. También se tiene registro de que se presentaron espectáculos de marionetas en la corte del zar Alexei Mikhailovich de 1666 a 1676. Mientras que el primer teatro profesional de marionetas apareció durante el reinado de Pedro el Grande, de 1672 a 1725, y es por su invitación que titiriteros de varios países europeos comenzaron a llegar a Rusia. La mayoría de los extranjeros eran alemanes, daneses y holandeses. Uno de ellos, Jan Spalski, artista de origen húngaro, fue el primer titiritero cuyo nombre quedó inscrito en los registros históricos de Rusia.
en 1701, por orden del zar, emprendió tours a lo largo de Volga y de Ucrania. Más tarde, el zar invitó a una compañía dirigida por Johann Kuntz, que tenía base en Danzig, Alemania, para que visitara Moscú, en donde dio la primera presentación pública de títeres, gratis y abierta para todo público. La función se llevó a cabo en la Plaza Roja del Kremlin. A partir de ese momento, las primeras dinastías de titiriteros comenzaron a desarrollarse. El repertorio incluía adaptaciones de romances de caballería, historias bíblicas y parodias, con personajes de suntuosos vestuarios, así como muchos aditamentos y accesorios. Las marionetas de cuerda eran muy populares, así como los autómatas, las obras de sombras, los panoramas y los rayok o teatro óptico. Fyodor Volkov, considerado el primer actor profesional en Rusia, fundó su propio teatro de marionetas mientras estudiaba en el cuerpo de cadetes de los nobleza. Para el siglo XIX, el teatro de marionetas había asegurado su lugar en la cultura rusa. La comedia de Petrouchka, o abreviado Petrouchka, se daba por lo menos desde 1840, cuando se utilizaban títeres de guante por encima de una pantalla móvil, aunque apareció al lado de Pulcinella entre 1840 y 1879. El títere ruso acabó por eclipsar la famosa máscara italiana proveniente de la comedia del arte. El espectáculo se componía de una serie de escenas en las que el héroe se enfrentaba a varios personajes. Petrouchka tenía una voz aguda y fuerte, y se destacaba por emplear un tipo de lengüeta, que en ruso se dice pishtishk. Las escenas con diálogos acababan a menudo en escenas de acciones de baile, combate, ejercicios militares o equitación. El titiritero definía el número y el orden de las escenas, y su elección dependía del estatus profesional y social del titiritero, de la variedad de títeres disponibles, de las costumbres locales, de la censura y, por supuesto, de la naturaleza del público. Alrededor de Petrouchka, los personajes cambiaban. Los protagonistas permanentes eran el gitano, el doctor, el policía, el cabo o el oficial, que seguido detenían a Petrouchka, y la novia. Petrouchka no tiene amigos, se enfada con todo el mundo, mata casi a todos sus enemigos. Solo en el desenlace, cuando le aterroriza un enorme perro, Petrouchka se torna muy meloso y habla de forma muy tranquila para calmar al perro. En vano, porque acaba en la boca del perro, aunque haya triunfado sobre el diablo. El títere Petrouchka tenía una nariz grande que le daba un perfil expresivo. Tenía también una joroba y su cara se iluminaba con una sonrisa espantosa. La mayor parte del tiempo llevaba un gorro y una camisa roja. A veces, debajo de la camisa aparecían piernas que se utilizaban solamente cuando el titiritero le ponía sentado en el borde del escenario. En esta postura, Petrouchka cantaba canciones populares,
y hablaba con el charmanchik, el organillero, que acompañaba el espectáculo y servía de intermediario entre el público y el escenario. Traducía las frases demasiado confusas de Petroushka o recogía dinero para su boda. El teatro de títeres del siglo XIX escondía al titiritero eternamente. Su bastidor de madera era cubierto y era una simple pantalla que no tenía frente. El personaje se volvió tan emblemático que hoy en día su nombre se emplea también como un sustantivo para denominar al títere de guante por lo general. La mejor descripción de una representación callejera, así como de la vida de un titiritero del periodo, aparece en Peterburgskие Shmarakivsky, un cuento escrito por Dmitri Grigovich. De acuerdo a este, la mayoría de los titiriteros en Rusia eran de origen italiano y los dos protagonistas, Pulcinella y Petrushka, aparecían en la misma obra. Para la segunda mitad del siglo XIX, la mayoría de los titiriteros ya eran rusos y eran propietarios de cabinas móviles. Al inicio del siglo XX, el desarrollo del teatro de títeres recibió un fresco estímulo de parte de los artistas y bohemios intelectuales, que seguían de cerca las innovaciones de los titiriteros de Francia y Alemania, principalmente de las compañías de München. Nikolai Ebreinov. El influyente creador teatral Nikolai Ebreinov, ligado al simbolismo y recordado principalmente por su espectáculo masivo El ataque al Palacio de Invierno en 1920, utilizaba con frecuencia marionetas en sus producciones en teatro Starini y escribió una adaptación al ruso de un espectáculo turco. En 1916, Yulia Shmolinskaya y su esposo Piotr Sazonov abrieron un teatro de marionetas en Petrogrado, considerado hoy el primer teatro moderno profesional de marionetas en Rusia. Shmolinskaya, quien creía en el poder de la mima, vio en las marionetas su más pura personificación. La pareja acrecentó su conocimiento sobre los títeres de cuerdas mientras hacían giras a través de Italia y Alemania. A su regreso en Rusia, en 1916, puso en escena una opulenta producción de Las fuerzas del amor en magia, en el cabaret La Parada de los Comediantes de San Petersburgo. La producción mezclaba artistas, actores, cantantes de ópera y era excepcionalmente colorida y variada en técnicas. La era soviética. Desde sus inicios, el nuevo Estado socialista, nacido de la Revolución de Octubre de 1917, definió y puso en práctica su política cultural, proclamando como principal objetivo la educación de la nación. En este, al teatro se le dio un papel particular para representar, y de forma más especial, al teatro de marionetas, el cual se pretendía que creara una nueva cultura para los niños. Financiado por el Estado, como todos los demás formatos de teatro, se encontró liberado en lo financiero, pero esclavizado en la ideología. Durante el invierno de 1918, cuando la guerra civil estaba en su punto más alto, las teorías básicas para un nuevo teatro de marionetas fueron anunciadas, creadas con la participación de varios practicantes. Los Efimovs, una dinastía asentada en Moscú, tenía el virtual monopolio de las marionetas de guante y era dirigida por Nina Simonovich. Estaba produciendo las fábulas de Iván Krylov en el Teatro Estatal para Niños, así como historias de Hans Christian Andersen. En Petrogrado, el pintor Lyubov Shaporina encabezaba un grupo de entusiastas que hacía una primera aparición en el teatro de marionetas, especializándose en el uso de marionetas de cuerda. Un poco después de 1930, la compañía se combinó con la Petrushka Teatro de Eugeni Demeny, convirtiéndose en el teatro de marionetas Demeny de San Petersburgo. Otra de las compañías de este periodo es el Taller del Arte del Titiritero. Este inició en 1920 con el patrocinio del prestigioso Teatro Kamerny de Alexander Tairov. El taller fue idea de Vladimir Solokov, uno de los miembros del Kamerny, quien vio en los títeres una herramienta para el entrenamiento de actores. Al dominar el control de los títeres de cuerda, los estudiantes podrían aprender reglas de movimiento musical y expresión vocal.
Durante este periodo, colaboró en el Kamerni la artista Alexandra Exter, quien se encargaba del diseño y escenografías, así como de los vestuarios, y también colaboraba en la creación de los títeres. El taller del arte del titiritero probó que el teatro de marionetas debía de tomarse en serio. Sin embargo, a pesar del apoyo del Estado al taller, perdió sus premisas base y se vio forzado a cerrar. La clave de la estrategia educacional de este periodo, para adultos tanto como para niños, era a través de la agitación y la propaganda, llevada a cabo más comúnmente por Petrushka, quien justamente se consideraba un portavoz ideal. Este personaje se presentaba como héroe en espectáculos sobre la guerra civil y la lucha de clases, espectáculos que promovían la alfabetización, la higiene y hasta cierto punto la religión. Un número considerable de compañías se presentaba en pueblos y villas, o para las tropas en el frente, y Petrushka, de hecho, estaba presente en toda ocasión festiva. Para el primer aniversario de la Revolución, un grupo de artistas presentó en Moscú Petrushka Rojo, en la guerra del rey de las cartas de juego, en la cual Petrushka, llevando una bandera roja, llamaba a las armas a la gente. La obra se publicó y se vendió con un set de marionetas de los personajes para que otros grupos la pudieran representar. Tiempo después se incorporaron piezas satíricas, en donde se presentaban marionetas que caricaturizaban a los líderes del resto del mundo. Conforme se fue haciendo menos necesaria la propaganda descarada, el rol de la marioneta política fue disminuyendo. Para finales de la década de los 30, el género estaba casi extinto. La literatura para niños reemplazó las políticas de higiene, aunque su evolución fue retenida por ataques oficiales sobre la relevancia de los cuentos de hadas, ya que se pensaba que eran decadentes, proponían el misticismo y la monarquía. Sin embargo, en 1936, el Partido Comunista decretó el fin de esta estrategia ideológica y el cuento de hadas fue reinsertado. Varios reconocidos titiriteros iniciaron su carrera en este periodo, tales como Nikolai Slotsepa, quien se destacó como realizador de títeres. Otro de los realizadores destacados fue Nikolai Shalimov, quien recibió apoyo del Estado en forma de textiles mientras trabajaba en el Teatro de la Armada Roja, con los cuales inmediatamente hizo marionetas. Su producción, La Corona y la Estrella, utilizaban figuras futuristas y fue elegida para la apertura del Teatro de La Máscara en Moscú. Al término del periodo de teatro de marionetas de propaganda surgió un teatro de marionetas profesional, Musei Igrushki, dirigido por Nikolai Bartam, el cual se convirtió en el Centro Federal para varias compañías de títeres. Un seminario organizado por Eugeni Demeny en Leningrado parece ser el primer intento de educación profesional para los titiriteros. Por esta época, Demeny comenzó a presentar espectáculos de marionetas para adultos. Un nuevo capítulo de la historia del arte del titiritero soviético comenzó cuando Sergei Obraztsov fue nombrado director del Teatro de Marionetas en la Casa Central de Educación Artística para Niños en Moscú. Su capacidad artística y administrativa atrajo la atención de los títeres, tanto de los profesionales como del público. En 1937, su compañía se trasladó a un teatro específicamente construido para marionetas, que contaba con un museo ubicado cerca del centro de Moscú. Ese mismo año, se celebró un festival para mostrar los logros de este joven arte soviético e inspirar a titiriteros de otras repúblicas soviéticas para emular el éxito de Obraztsov, tanto en técnica como en repertorio. En 1940, el Teatro Central de Marionetas Estatal Sergei Obraztsov estrenó su primera producción, La Lámpara Mágica de Aladino. Entre 1941 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, Obraztsov regresó a las bien probadas formas del teatro de propaganda y produjo teatro de revista, como el satírico programa del Frente en 1942, y se presentó a lo largo del Frente de Batalla Occidental, en este momento peligrosamente cerca de Moscú. Al mismo tiempo, la compañía de Demeny presentaba una fábula política, El Águila y la Serpiente, en los sitios donde las tropas esperaban antes de salir al frente de batalla. Las nuevas compañías emergieron tan pronto como se levantó el sitio en Leningrado en 1944. El Teatro del Cuento de Hadas abrió ahí.
Aún en el Gulag de la región Komi, algunos grupos de marionetas fueron creados por los pioneros trabajando en el ferrocarril del norte. A finales de los años 50, la escena de marionetas en Rusia comenzó a cambiar. En medida de que el escenario mundial se abría para los titiriteros soviéticos, la famosa compañía del checo Josef Skupa se presentó en Moscú y una gran delegación soviética asistió al primer Festival Internacional de Marionetas en Bucarest. Так, стоп, остановился. Внутри этой круглой ширмы у нас солнце. Вот, поднимите солнце. Вон. Видите, какое? Такое вот смешное, такое вроде дурацкое солнце. Так, ну веселое солнце, а спектакль веселый. Вот если он раскроет руки, вот так, это солнце раскроет руки, о, это получается небо. А теперь смотрите, что можно. Сзади этого неба можно, положим, ставить деревья. И у нас с вами получится лес. Вот смотрите, поехали. Так? Поехали, ну вот. Ну, зима сейчас, поэтому вот березы без листьев. Это сосна у нас такая, опять береза, опять сосна, опять береза, опять сосна. Вот, стоп, так. Но что совсем интересно, если сейчас выйдет Емеля на саночках, то он может прямо здесь вот так, будто едет, а деревья начнут крутиться, и вам будет казаться, что он едет. Вот смотрите. Se abrió un Centro Nacional de la Unión Internacional de Marionetas en 1958. Titiriteros extranjeros fueron invitados a participar en el desfile unificador de marionetas en ese mismo año y quedaron impresionados por las producciones del Teatro de Sombras de Moscú. A la década de los 60 se le llama el deshielo, debido a la revitalización de la sociedad después del largo invierno estalinista, y marcó el fin de una gran era para los titiriteros rusos. Al principio, nada parecía haber cambiado. Aún a mediados de los años 60 no había producciones que no estuvieran dictadas por una personalidad, Sergei Obrastosov. Él ponía los estándares para todo: el repertorio, el perfil de la compañía, los principios escénicos, las dimensiones del escenario, los contenidos de las bibliotecas de teatro y aún las especies de las aves enjauladas en el recibidor del teatro. Esta fue la época del surgimiento de Marta Sifrinovich, quien adoptó las técnicas de Obrastov para la concentración del escenario. Una dramaturgia nacional para títeres se estaba desarrollando. Poniendo atención al periodo, se puede ver que un considerable número de directores durante los 60, cuya filosofía del arte del títere difería dramáticamente con la de Obrastov, veía el arte del títere simplemente como entretenimiento para adultos y un método ingenioso para educar a los niños, pasaron a primer plano. Entre el fin de los años 60 y el inicio de los 70, esta nueva generación de directores comenzó a rechazar el viejo repertorio en favor de adaptaciones para el escenario de marionetas de clásicos conocidos a nivel mundial. Uno de los reformadores del teatro de títeres en Rusia fue Vladimir Stein, quien a mediados de los 70 se fue a trabajar a Ufa, Bashkiria, donde presentó su legendario espectáculo Nave Blanca en 1977.
Stein había dirigido el Teatro Central de Marionetas Estatal, además de dar clases en el Departamento de Arte de Marionetas del Instituto de Artes Teatrales del Estado en Moscú. Como director del Teatro de Marionetas de la República de Bashkiria, buscó implementar un teatro de libros para niños. Creía que la buena literatura podía crear un mundo más armonioso para los niños. Al mismo tiempo, los graduados de la escuela de Leningrado del gran Mikhail Korolev estaban alcanzando su madurez artística, cambiando la percepción del arte de las marionetas. Los resultados del entrenamiento Korolev fueron especialmente visibles en el trabajo producido por el fenómeno artístico geográfico conocido como la zona de los Urales, donde varios teatros de marionetas fueron dirigidos por antiguos alumnos y discípulos de Mikhail Korolev, entre ellos Valery Volokovsky, Viktor Shreiman, Roman Biderman, Anatoly Tushkov, Mikhail Eugen Giverfarb, Sergei Stoliarov y todos los notables directores, así como escenógrafos, como por ejemplo Mark Bornstein y Elena Lutsenko. Todos ellos jugaron un rol importante en la formación de la Red de los Urales, desarrollando festivales, seminarios y encuentros, y juntos contribuyeron a un programa artístico común, diseñado para promover un lenguaje metafórico de códigos visuales y significados sociales. La marca de cualquier producción con el sello Zona de los Urales siempre sería el conflicto entre el artista y la autoridad. Y para hacer visible claramente esto, en el escenario llegó la introducción de los actores. El actor, cualquier parte que él o ella interpretara, siempre era el antagonista de la autoridad, invariablemente representada por las marionetas, las máscaras o los maniquís. En adición a manipular las marionetas, el actor, habiendo abandonado la omnipresente pantalla de las marionetas, necesitaba habilidades y capacidad física de actor dramático, de mimo, de cantante y de bailarín. Así, en este periodo de supremacía de la zona de los Urales, la profesión actor titiritero llegó a ser respetada y los nombres de Venera Rakimova, Valentina Siriayeva, Natalia Shulga, Eugen Terlesky y Stanislav Sheletskin a veces sonaban tan alto como los nombres de los directores. La zona de los Urales, representando las aspiraciones de la gente por la libertad, retuvo su posición adelantada hasta mediados de los años 80, hasta la llegada de la perestroika de Mikhail Gorbachev, que cambió dramáticamente la relación del arte y la realidad. La vida súbitamente parecía mucho más rica, provocativa e inspiradora que cualquier ficción teatral. La zona de los Urales no fue la única fuerza estética y geográfica para el desarrollo de las artes de títeres en Rusia. Después de los 80s, vino una verdadera descentralización en el espíritu del proceso esencial del tiempo, y la zona de los Urales perdió su supremacía. Jóvenes directores como Igor Ignatiev y la diseñadora Anna Ignatieva, más adelante responsable por los días dorados del Teatro de Cuentos de Hadas de San Petersburgo, comenzaron sus carreras en Perm. El Teatro de Marionetas de Rezo Gabriadze, establecido en la capital georgiana de Tbilisi a principios de los años 80, hizo giras en Rusia, llevando nuevos colores y formas a la escena nacional. Sus producciones de cámara fueron una corrección bienvenida a las pasadas ambiciones de los directores rusos. Como una modesta compañía capaz de ajustar el tamaño de sus espectáculos, consistiendo en no más de 10 intérpretes para una audiencia de 200. La zona de los Urales fue incluso enfrentada en el corazón de la zona misma por el educador y director del Teatro Kurgan de marionetas Wilibert Boris, mejor conocido por sus ideas e influencia en los practicantes del teatro de marionetas que por sus producciones mismas, buscando una más amplia y más contemporánea forma en el arte. Poniatowski estaba interesado en un lenguaje teatral completamente nuevo en sus formas visuales y dramáticas más que en el metafórico, lenguaje tan importante para la zona de los Urales.
Ecos de sus experimentos en Kurgan se filtraron a través de 2 teatros en Leningrado, uno dirigido por Yuri Lavetsky y el otro por Eugen Urgrimov, ambos tratando de imponer psicología en las marionetas, mientras se utilizaban fuentes clásicas. Otra empresa revitalizadora fue la de Viktor Novatsky, quien, junto con Irina Uvarova, trajo el renacimiento del Vertep, una representación de marionetas ucraniana de la Natividad, así como el material secular, tanto a nivel amateur como profesional. Al inicio de los 90, estuvieron marcados por la creciente diversidad de producciones de marionetas y el declive de la autoridad en el teatro, incluyendo aquella de los directores, reflejando una situación política. Además, todo aquello pensado como grande, ideas, auditorio, fue rechazado. Una obra ahora podía ser representada en un cuarto o en una mesa. El efecto minimalizador llegó a formas extremas en la compañía de teatro TEN y la producción La gira del teatro Lilikan, Gran Royal en Rusia en 1996. El teatro completo y todos sus accesorios cabían en 5 metros cuadrados y solo 5 espectadores podían ver la representación de 30 minutos. La reducción no era el punto aquí, el proceso más bien se enfocaba en la desintegración de un espectáculo como tal, el declive del rol del director y la liberación de otras profesiones teatrales. Los diseñadores llenaban la escena con locas invenciones, creando mundos de imaginación y producían instalaciones que volvían las presentaciones teatrales un arte performativo contemporáneo. Gradualmente, los diseñadores y actores comenzaron a poner en escena sus propias producciones, sin obstáculos, y establecieron empresas de teatro privados. Así, el actor Andrei Efimov del Teatro Municipal de Marionetas de Yekaterinburgo diseñó y construyó 70 marionetas para su producción Ilusión, en la que la dramaturgia descansaba en la demostración en escena del proceso mismo. Esta, como otras piezas de diseñadores de teatro, no intentaba crear la ilusión de un producto terminado, ni justificar experimentos formales alrededor de un cuento familiar, sino revelar en tiempo real un conocimiento extenso sobre el arte escénico, descuidado en Rusia por muchas décadas. Habiendo perdido su centro, su núcleo y ahora sus censores, el teatro de marionetas ruso, así como Rusia misma, estaba aprendiendo a formar parte del mundo moderno. Para los intérpretes, el declive del director causó un extendido retorno a Petrushka, como género que no requería director, dado que la dirección la daba la tradición misma. Los directores sobrevivieron a la crisis lo mejor que pudieron. Habiendo abandonado cualquier base literaria, llegaron a la idea de trabajar presentaciones sin palabras. La estructura musical tomó el lugar de Orgullo, y las marionetas se presentaron en docenas de óperas, ballets y suites sinfónicas. La urgencia por reflexionar inevitablemente llevó al teatro de marionetas ruso a técnicas bien desarrolladas en Europa, pero no empleadas en Rusia por 50 años. Las marionetas de cuerda, de guante y de sombras, casi olvidadas, vinieron a unirse a los de vara, que habían sido la técnica dominante desde mediados del siglo XX. Desde el inicio de los 90s, era raro ver un espectáculo con solo un tipo de técnica de manipulación. Con frecuencia, varias eran empleadas en partes separadas de la trama y en diferentes espacios del escenario. El final de Don Juan, de 1997, en la producción de Alexandr Borok, en el Teatro Municipal de Marionetas de Yekaterinburgo, presentaba 2 Don Juanes, una marioneta y un actor, quienes daban las manos, manifestando una tregua entre la tradición y la modernidad, que finalmente había llegado al escenario de títeres ruso. El inicio del siglo XXI tuvo como señal la llegada de una nueva generación de directores, entrenados en el departamento de marionetas de la Academia de Artes Teatrales de San Petersburgo. Entre ellos
se encuentra Ruslan Kudashov, el fundador del Teatro Potudan, quien presentó su último avance en tendencias con sus 2 primeras producciones, una adaptación de El río Potudan de Andrei Platonov y El prospecto de Nevsky de Nikolai Gogol. Estas recibieron el Premio Nacional de Teatro en Rusia, Máscara de Oro, y dieron giras extensas. Desde el 2004, Kudashov ha sido el director en jefe del Teatro Bolshoi de marionetas. El uso de nuevas tecnologías es una de las direcciones típicas del desarrollo del teatro de marionetas ruso hoy en día. La mayoría de las escuelas en Rusia aplican los métodos de enseñanza de Korolev. Su sistema incluye 4 direcciones de entrenamiento profesional: actor de marioneta teatral, director, escenógrafo diseñador y constructor. El periodo es de 4 a 5 años de formación.